Compartimos ahora con ustedes información internacional que le habíamos anticipado en títulos y tiene que ver con Rusia y las decisiones que ha tomado después de que los Estados Unidos le impusiera sanciones a raíz del conflicto en Ucrania. Para eso está con nosotros Telma Luzani. ¿Qué tal, Telma? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Silvio, Alejandro. Sí, efectivamente, ayer el presidente Vladimir Putin informó que se prohíbe la compra de alimentos y en general de productos agroalimentarios a Estados Unidos, a los países de la Unión Europea y a Japón, que son todos los que la sancionaron por el conflicto de Ucrania. Y inmediatamente dijo que iba a aumentar las importaciones a Sudamérica. De hecho, la agencia oficial de noticias Interfax informó que hay acceso de 91 fabricantes de alimentos de Brasil al mercado ruso y que hoy, jueves, iba a haber reuniones con los embajadores de Argentina, Brasil, Chile y Ecuador justamente para prever esta posibilidad de incrementar el aumento de compra de granos y alimentos en general. Ahora, veamos cuál fue el contexto, porque la verdad que la situación de Israel y Gaza de alguna manera eclipsó las noticias de Ucrania, estamos un poco atrasados. Lo que sucedió, ustedes se acuerdan que fue derribado un avión de Malaysian Airlines que cayó justamente en territorio de las provincias del este de Ucrania que habían declarado su independencia respecto de Ucrania, justamente por no querer el acuerdo que Ucrania había hecho con Europa y con Estados Unidos y que implicaba de alguna manera la llegada del neoliberalismo a ese país. Bueno, cayó en territorio del este europeo, del este de Ucrania, y hubo acusaciones cruzadas. Rusia acusa a Ucrania por el derribo de avión y a la inversa Estados Unidos y Ucrania acusan a Rusia. En ese momento se decidió que una delegación de europeos, especialmente de holandeses, porque la mayoría de las víctimas que iban en el avión eran holandesas, iba a ir a la zona, al terreno, a investigar qué había pasado y quién era el culpable. Bueno, acá empieza algo que es muy importante conocer. El 28 y el 29 de julio pasado, hace una semana atrás, cuando estaban llegando el grupo de holandeses para investigar qué había pasado, el ejército y la Fuerza Aérea Ucraniana, con permiso de Estados Unidos, bombardeó el lugar. Es decir, los delegados no pudieron llegar a averiguar y a recoger pruebas para ver quién había sido el culpable. Inmediatamente después, 29 y 30, Estados Unidos vuelve a culpabilizar a Rusia y empiezan las sanciones en puntos, por supuesto, estratégicos, el financiero, el energético y el militar. Se han cerrado las cuentas bancarias de muchos rusos en Europa, se prohíbe la entrada de muchos rusos en territorio europeo, en fin, se han bloqueado cuentas, una serie de sanciones que a la larga van a perjudicar a Rusia. Rusia, como vemos, se tomó una semana y ayer, 6 de agosto, decidió como primera medida cortar la importación de alimentos, lo que ciertamente va a perjudicar mucho a estos países y podría beneficiar a Sudamérica y especialmente a la Argentina. Veremos qué pasa en los próximos días y sobre todo ver cómo continúa la situación en Ucrania, que según ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, está informando que ya casi 1/4 de millón de personas está cruzando las fronteras hacia Rusia y hay un montón de desplazamientos internos por el tema de la guerra.